Los libros de texto muestran los hechos aprobados y presentan guerras, tratados, líderes y momentos clave de forma elegante. Lo que suelen dejar fuera es lo verdaderamente extraño, como el hecho de que un país prohibió oficialmente la muerte, o que hay un pueblo que está sobre miles de millones de dólares en diamantes y nadie se dio cuenta durante siglos. La historia es mucho más extraña de lo que cualquiera estaría dispuesto a poner en un examen estandarizado. Estos son 25 datos históricos tan extraños que no aparecen en los libros de texto. 25. Postre de pollo. Tobagutsu, que significa pudín de pechuga de pollo, es uno de los postres más populares en las pastelerías turcas. Es un pudín cremoso y dulce con canela que ha deleitado a la gente por siglos. La mayoría de las personas lo pide felizmente sin leer la descripción del menú con demasiada atención primero. El ave se hierve hasta que sus fibras se disuelven en leche y azúcar, resultando en algo suave, elástico y sin ningún sabor a plato fuerte. Este platillo solía ser una delicia exclusiva para los sultanes del palacio de Topkapi, lo cual tiene cierto sentido. Hace falta mucha confianza para ofrecer pudín de pollo a los más poderosos y convencerlos de que es alta cocina. Si esto habla más de la genialidad de la cocina otomana o del poder de la presentación, es debatible. 24. El nombre de ciudad más largo del mundo. Bangkok no siempre se llamó así. La capital de Tailandia tiene un nombre ceremonial de 168 caracteres que la describe como una ciudad divina habitada por deidades. El nombre es Krumthep Mahanakon Aman Ratanikosin, Mahintara, Ayutthaya, Mahadilakpap, Naparat Ratachani, Boriram, Udom Rachani, Wet Mahasaratana, Aman Pimana Watan Satit Sakatitaya Watsina Kamprasit. Lo que le valió un récord mundial Guinness y probablemente agotó a quien tuvo que grabarlo por primera vez en algo oficial. El nombre Bangkok, usado mundialmente, supuestamente viene de una frase que significa pueblo de ciruelas silvestres, lo cual resulta menos impresionante. En la vida diaria, los tailandeses dicen Krung, que significa ciudad de los ángeles, y los niños aprenden la versión ceremonial completa con una canción de rock popular, una estrategia educativa más efectiva que muchos libros de texto. 23. El libertador irlandés de Chile. El mayor héroe nacional de Chile fue hijo de un inmigrante irlandés, y su apellido no intenta ocultarlo. Bernardo O'Higgins lideró la independencia de Chile y fue su primer líder supremo. Su padre, Ambrosio, llegó de Irlanda y tras décadas en la administración colonial española, fue virrey del Perú, lo cual no era precisamente la trayectoria profesional que la mayoría de la gente del condado de Sligo seguía en esa época. Bernardo, hijo fuera del matrimonio y criado lejos de su padre, ayudó a derrotar a las fuerzas españolas en la Batalla de los Andes junto a José de San Martín. Chile era libre y el principal responsable tenía uno de los apellidos más inesperados en la historia de la independencia latinoamericana. Sin embargo, no terminó de manera limpia. Los terratenientes que apoyaron la revolución se opusieron cuando buscó eliminar títulos nobiliarios y terminó exiliado en Perú. Honestamente, es el final más irlandés posible, sin contar la lluvia. 22. Universidad fundada por una mujer. Muchos creen que la universidad es un invento europeo. Oxford, Bolonia y París suelen mencionarse. Esas conversaciones suelen omitir que una mujer en Marruecos se les adelantó por varios siglos. Fátima Alfiri fundó la Universidad de Al-Qarawiyyin en Fez en 859. El libro Guinness y la UNESCO confirman que es la universidad en funcionamiento más antigua del mundo. En su apogeo, atrajo a eruditos de varios continentes, incluido el Papa Silvestre II, a quien se le atribuye haber introducido los números arábigos en Europa después de su tiempo de estudio allí. La institución continúa operando más de 1100 años después de su apertura por Fátima, y ha sobrevivido a todos los imperios, cambios políticos y creencias sobre quién merece el crédito por fundar la educación superior. 21. La ciudad dentro de un meteorito de diamante. Hace 15 millones de años, un asteroide impactó Baviera y convirtió depósitos de carbono en billones de diamantes microscópicos. La ciudad de Nördlingen finalmente creció justo dentro de ese cráter de impacto.
Los residentes construyeron casas, muros y la iglesia de San Jorge con piedra local, la cual aún está en el centro del pueblo. Durante siglos, nadie tenía idea de qué era realmente esa piedra. La gente simplemente suponía que vivían en un pueblo bávaro común y corriente, que para ser justos, así parecía. En el siglo XX, geólogos confirmaron que las murallas de Nördlingen tienen 72.000 toneladas de material con diamantes. Las gemas son demasiado pequeñas para cortarlas o venderlas, pero bajo la luz adecuada, los edificios realmente brillan, un detalle que los habitantes medievales del pueblo se llevaron a la tumba sin saberlo. 20. El rey de 20 minutos. Hay un hombre en los libros de historia que fue rey de Francia por aproximadamente 20 minutos, debido al momento en que se firmaron los papeles. En 1830, durante la Revolución de Julio, mientras Carlos X firmaba su abdicación, Luis Antonio se convirtió técnicamente en el rey Luis XIX de Francia. Su esposa pasó esos pocos minutos suplicándole que no firmara sus propios papeles. Él la escuchó, lo consideró y de todas formas firmó. El trono pasó a su sobrino y Luis Antonio se fue con el récord Guinness por el reinado más corto de la historia. Vivió el resto de su vida como un rey agricultor común, con solo una entrada notable a su nombre. 19. La última comunidad judía de Yangon. En el centro de Yangon, Myanmar, ciudad y país mayormente budistas, existe una sinagoga colonial que data de finales del siglo XIX. La sinagoga Musmea Yeshua está en un barrio musulmán bullicioso, algo inesperado para la mayoría de los visitantes de la ciudad. En su apogeo, a principios del siglo XX, la comunidad judía que la rodeaba contaba con miles de personas. Comerciantes y familias formaron una comunidad en una de las ciudades portuarias más activas del sudeste asiático, con la sinagoga como centro principal. Hoy quedan unas 8 familias. Su mayor reto no son los vecinos, sino la aritmética. La ley judía exige un minyan de 10 hombres para orar en comunidad y algunas semanas es difícil reunirlos. Estas familias preservan siglos de historia a través de décadas que habrían acabado con la mayoría de las comunidades sin que el mundo sepa que aún existen. 18. Los hongos gigantes que gobernaron el mundo. Hace 350 millones de años, lo que hoy es Arabia Saudita estaba dominado por prototaxites. Científicos confirmaron la existencia de hongos gigantes prehistóricos por restos fosilizados hallados en la península arábiga. Las enormes estructuras fúngicas superaban los 6 metros cuando la mayoría de las plantas apenas llegaban a los tobillos, siendo así los seres vivos más altos en tierra firme. Ocuparon esa posición durante millones de años antes de que apareciera algo más familiar para reemplazarlos. La región que ahora está cubierta por el desierto arábigo fue alguna vez una extensión surrealista de enormes columnas fúngicas que se alzaban en un mundo que aún no tenía la estructura para lo que eventualmente vendría a ocupar su lugar. 17. Noche de los poetas ejecutados. En una sola noche de martes en octubre de 1937, más de 100 escritores, poetas, científicos e intelectuales bielorrusos fueron fusilados en los sótanos del Ministerio de Seguridad soviético. Sus cuerpos fueron enterrados en el bosque de Karapty, cerca de Minsk. El Estado mantuvo la ubicación en secreto durante décadas, y las familias no recibieron ninguna información sobre lo que había sucedido con las personas que esperaban. La Noche de los Poetas Ejecutados no fue un evento al azar. Fue la culminación de una campaña deliberada para destruir la identidad intelectual y cultural bielorrusa como fuerza política, llevada a cabo en una sola noche con objetivos precisos. Los libros de historia abordan las purgas soviéticas de forma general. La historia de un martes, en la que una generación creativa fue eliminada sistemáticamente, suele quedar fuera del plan de estudios. 16. La ciudad que no estaba en ningún mapa. Por casi 50 años, Borne-Sulinowo no figuró en mapas oficiales de Polonia. Era una base militar soviética secreta con miles de soldados y a veces ojivas nucleares. Los pueblos cercanos sabían que algo había en el bosque. Nadie podía acercarse a ella. Cuando el Ejército Rojo se fue en 1992, abandonaron una ciudad completamente funcional. Todo seguía ahí,
completamente intacto entre los árboles, y el gobierno polaco no tenía registros de nada de eso. Un secreto de 12.000 acres estuvo oculto en un bosque europeo durante 50 años y solo se reveló cuando quienes lo custodiaban se marcharon. Quince. Las bombas globo en Estados Unidos. Durante la Segunda Guerra Mundial, Japón lanzó más de 9.000 globos incendiarios no tripulados a través del Pacífico, cada uno construido para viajar por la corriente en chorro hacia el este y soltar dispositivos incendiarios en el territorio continental de Estados Unidos. Algunos cayeron en el océano. Cientos llegaron aterrizando hasta Michigan y Texas. El gobierno de Estados Unidos impuso de inmediato un bloqueo informativo total. La razón era bastante sólida. Si Japón no confirmaba la llegada de los globos, podrían dejar de enviarlos. La estrategia funcionó, pero tuvo un costo incontrolable. Niños en una excursión de escuela dominical en Oregón hallaron un globo caído en 1945 y lo manipularon. 6 personas murieron, siendo las únicas bajas en suelo estadounidense por acción enemiga en la Segunda Guerra Mundial. El apagón fue tan efectivo que esas familias casi no recibieron información y el público tardó años en enterarse. 14. La bomba nuclear en el fondo del mar. Muchos creen que el gobierno de Estados Unidos conoce la ubicación de todas sus armas nucleares. Esa suposición tiene al menos una excepción muy incómoda. En 1965, un avión cayó de la cubierta del USS Ticonderoga durante una maniobra rutinaria. El teniente Douglas M. Webster y un arma nuclear de un megatón terminaron en el fondo del Pacífico. Para que te des una idea, un megatón es aproximadamente 70 veces más potente que la bomba lanzada sobre Hiroshima. El Pentágono guardó silencio 20 años. La presión externa en los 80 forzó un reconocimiento, pero fue muy superficial. No hubo operación de recuperación. Nunca dieron una explicación. El arma sigue en el fondo del océano, a unos 130 kilómetros de Okinawa, justo donde cayó hace 6 décadas. Y la posición oficial parece ser que simplemente se quedará ahí para siempre. 13. El alcalde que ejecutó la sentencia él mismo. En 1493, el alcalde de Galway, Irlanda, enfrentó un difícil aprieto. Su hijo Walter confesó el asesinato de un comerciante español de visita. La ley requería respuesta. Walter era tan querido que nadie en la ciudad quiso ser verdugo. James Lynch Fitzstephen llevó a Walter al balcón de su casa y ejecutó la sentencia él mismo. No iba a dejar que la ley quedara sin respuesta, aunque fuera el único dispuesto a hacerla cumplir. Una ventana conmemorativa aún está en Galway como recordatorio de lo ocurrido. Se piensa que esta historia es uno de los orígenes del término linchamiento, aunque la etimología sigue en debate. Nadie discute lo difícil que es para un padre decidir eso. Por eso la ciudad nunca lo olvidó. 12. El rinoceronte electo en la ciudad. En 1959, los votantes de São Paulo, cansados de las opciones políticas, lanzaron una campaña para Cacareco, un rinoceronte hembra de 5 años del zoológico local. El día de las elecciones recibió unos 100.000 votos, superando a cualquier candidato humano en la boleta. La comisión electoral la descalificó como debía, pero el mensaje ya era claro. Voto cacareco, que significa voto rinoceronte, quedó en el vocabulario político brasileño para referirse a un voto emitido en desprecio a todas las opciones. La historia más tarde inspiró la fundación del Partido Rinoceronte en Canadá, lo cual es una nota al pie tan buena que casi eclipsa a la original. 11. La Santa Mano de Hungría. Cuando el rey Esteban I de Hungría falleció en 1038, su brazo derecho fue exhumado durante su canonización en 1083 y, según se informa, se encontró perfectamente conservado. La mano fue separada, declarada reliquia sagrada y pasó siglos viajando por Europa antes de regresar a casa. Actualmente está en un relicario dorado en la Basílica de San Esteban, Budapest. El 20 de agosto, Día Nacional de la Fundación de Hungría, se saca y lleva en procesión por la capital ante cientos de miles de asistentes. Nadie en la multitud lo ve raro.
Eso lo dice todo sobre lo profundamente que Esteban está entrelazado con la identidad nacional húngara, y sinceramente, es la parte más fascinante de una historia que ya de por sí tiene mucho de interesante. 10. 220 años de encierro. De 1633 a 1853, Japón prohibió la entrada de extranjeros y la salida de sus ciudadanos. La política se llamaba Sokoku, impuesta por el gobierno militar de Japón, llamado el Shogunato Tokugawa, para evitar que ideas externas llegaran a una población que la clase gobernante necesitaba que permaneciera exactamente como estaba. Romper las reglas tenía consecuencias severas. Un marinero japonés naufragado en el extranjero que intentara regresar a casa corría el riesgo de ser ejecutado al llegar, para asegurar que no trajera consigo ideas extranjeras. El único vínculo con el exterior era Dejima, una isla artificial en Nagasaki, donde unos pocos comerciantes holandeses vivían casi como prisioneros, más que como comerciantes. Durante 220 años, Japón se desarrolló casi totalmente aislado, mientras el mundo cambiaba por la revolución, industrialización y los imperios. Es una parte importante de por qué el arte, la gastronomía, la arquitectura y la estructura social japoneses evolucionaron hasta convertirse en algo completamente distinto a lo que ocurría en cualquier otro lugar. El país se aisló y nadie dentro fue consultado sobre si ese era el acuerdo que querían. 9. La ciudad subterránea. Wadi al-Salam está en Nayaf, Irak, y abarca más de 1.400 acres. Aloja a más de 6 millones de personas y recibe cientos diarios. Ha sido usado por más de 1.400 años, siendo, por mucho, el cementerio más grande y uno de los más antiguos aún en uso en el mundo. El cementerio cuenta con una red de caminos para el flujo de visitantes y trabajadores, y algunas áreas son tan grandes que se ven desde el espacio. Musulmanes chiitas de todo el mundo vienen a ser enterrados cerca del santuario del Imán Ali, y esa demanda lleva 14 siglos sin bajar. Bajo la ciudad viva de Nayaf, otra ha crecido silenciosamente, y la mayoría del mundo no conoce ninguna de las dos. 8. El húngaro que se convirtió en rey de Madagascar. Moritz Benjovsky, noble húngaro, fue exiliado por el Imperio ruso y escapó de una prisión en Siberia. Viajó por el continente y llegó a Madagascar en 1774, representando al gobierno francés para fundar un asentamiento colonial. Las tribus nativas malgaches quedaron tan impresionadas que, según se dice, lo nombraron rey supremo, algo inesperado para un aristócrata húngaro fugitivo recién salido de Siberia. Las fuerzas francesas reclamaron el territorio y Benjovsky murió en la isla tras ser herido de bala. Actualmente es recordado en Madagascar y Hungría, emitió un sello con su imagen. Un hombre que huyó de prisión en Siberia y fue coronado en una isla tropical merece al menos un sello postal. 7. El decreto obligatorio del pollo. En 1977, Muammar el-Gaddafi decidió que Libia debía ser autosuficiente en alimentos y propuso una solución. Cada familia libia criaría pollos. El gobierno importó millones de aves vivas y distribuyó gallineros a familias rurales, habitantes de departamentos urbanos y a todos los demás dentro de las fronteras de Libia, sin importar el espacio disponible, la experiencia relevante o cualquier consideración práctica que pudiera haber hecho dudar. Criar aves de corral en un balcón de la ciudad fue tan caótico como parece. Para muchas familias, las aves acabaron en el horno poco después de llegar, logrando lo opuesto a un suministro alimentario sostenible. Es uno de los fracasos políticos más imaginativos del siglo XX. Nadie consultó a las gallinas. 6. El padre de más de 1000 hijos. El sultán Mulay Ismail de Marruecos ostenta el récord Guinness por tener más hijos en la historia documentada. Relatos históricos dicen que tuvo al menos 888 hijos, aunque algunos mencionan hasta 1171. Simulaciones modernas comprobaron que esto era biológicamente posible, siempre que contara con un hogar grande, lo cual él tenía. Cualquier hombre que siquiera mirara a una de sus esposas o concubinas enfrentaba consecuencias fatales. Su guardia personal de élite de 150.000 soldados mantenía su autoridad en el imperio,
y según relatos, ese límite no se desafió 2 veces. En algún lugar de Marruecos hoy en día, casi con certeza hay personas que descienden de este hombre, la mayoría de las cuales no tienen ni idea. 5. 5 presidentes en 10 días. Argentina tiene un récord que nadie quería. A finales de 2001 la economía del país no solo tuvo dificultades, colapsó. Protestas estallaron en todas las ciudades principales. El presidente Fernando de la Rúa renunció y huyó del Palacio Presidencial en helicóptero, lo cual no es una salida digna para nadie. Lo que pasó después aún es difícil de describir para los historiadores. 4 presidentes más juraron el cargo en los siguientes 10 días. Cada uno renunció a los pocos días de haber jurado el cargo, aplastado por el peso de una crisis que nadie tenía las herramientas para solucionar. La puerta giratoria finalmente se detuvo cuando Eduardo Duhalde juró el cargo y logró mantener la situación bajo control el tiempo suficiente para que el país se estabilizara. 5 presidentes en 10 días. Argentina ostenta ese récord y lograrlo fue tan caótico y doloroso como suena. 4. Pueblos donde morir es ilegal. Varios pueblos franceses han aprobado oficialmente leyes que hacen ilegal que los residentes fallezcan dentro de los límites del pueblo. Los tribunales locales impidieron que los alcaldes ampliaran cementerios para seguir el crecimiento poblacional, dejándolos con un problema logístico sin solución legal. El alcalde de Le Lavendue emitió una de las versiones más famosas en el año 2000, advirtiendo que cualquier persona sin una parcela reservada en el cementerio tenía prohibido fallecer en el pueblo y que los infractores enfrentarían un castigo severo. No explicó cómo funcionaría esa medida. El objetivo nunca fue realmente regular la muerte. Buscaba mostrar lo absurdo del tribunal respondiendo igual, y consiguió que la historia se difundiera mundialmente, probablemente su objetivo inicial. 3. La reina que llevó a su esposo de viaje. Juana de Castilla, tras perder a su esposo Felipe el Hermoso en 1506, recorrió España durante años con su ataúd de cristal, abriéndolo ocasionalmente y alarmando a quienes la rodeaban. No permitía que mujeres se acercaran al ataúd y la describían como incapaz de aceptar su separación, ni siquiera tras la muerte. Su padre y luego su hijo justificaron su encierro durante décadas, gobernando en su nombre mientras ella permanecía presa. Algunos expertos dicen que la locura fue exagerada o inventada por hombres que preferían controlarla en privado que en el trono. Lo que nadie discute es que el ataúd viajó con ella por toda España durante años, y eso sigue siendo uno de los detalles confirmados más extraños en cualquier biografía real registrada. 2. La reina que fue coronada tras su muerte. En 1355, Inés de Castro fue ejecutada por orden del rey Afonso IV de Portugal. Ella fue compañera y, según algunos, esposa secreta de Pedro, hijo de Afonso. El rey consideró la relación una carga política intolerable. Cuando Pedro subió al trono 2 años después, exhumó los restos de Inés, los vistió con ropas reales y los sentó en un trono. La nobleza portuguesa debió acercarse, besarle la mano y jurar lealtad a la mujer que vieron cómo la apartaban del hombre que ahora los juzgaba. Aún se discute si la ceremonia fue tal como dice la leyenda. Está documentado que Pedro mandó construir tumbas gemelas en el monasterio de Alcobaza, donde él e Inés descansan frente a frente para mirarse al resucitar el día del juicio. Portugal la sigue considerando su mayor historia de amor. Eso es lo más romántico que has oído, o prueba de que una corona y un duelo no resuelto son peligrosos. 1. La reina perdida de Galápagos. A inicios de los años 30, excéntricos colonos europeos empezaron a llegar a la isla deshabitada de Floreana en Galápagos. Cada uno perseguía alguna versión de escape del mundo que habían dejado atrás. Entre ellos estaba la llamada baronesa Eloísa von Wagner, quien llegó en 1932 con 2 amantes y ambiciosos planes para un hotel de lujo en el fin del mundo. Se autoproclamó reina de Floreana, llevaba una pistola para demostrarlo y pronto causó conflictos con los demás colonos. En cuestión de meses, las cosas empezaron a salir mal de formas que nadie podía explicar completamente.
Un colono murió en circunstancias inciertas. Otro apareció en una isla remota, sin conocerse la causa. En 1934, la baronesa y un amante desaparecieron sin dejar rastro. Los colonos restantes dieron explicaciones. Ninguna se sostuvo y ninguna investigación llegó a una conclusión. La película Edén, estrenada en 2025, volvió a atraer la atención sobre la historia, pero no la resolvió. La respuesta a lo que ocurrió en Floriana se fue con quien dejó la isla primero y nunca volvió. Aquí tienes 25 datos que la historia omitió. Desde un postre hecho de pechuga de pollo hasta una reina que recorrió el campo español con el ataúd de su esposo, el pasado sigue superándose a sí mismo de formas que ningún guionista se atrevería a presentar. ¿Tienes algún dato curioso de la historia que nadie más conozca? Compártelo con la clase, y si quieres más de esta energía, haz clic aquí para ver 25 eventos históricos extraños que parecen falsos. ¿Cumple lo prometido? Asegúrate de darle like, compartir, comentar y suscribirte activando la campanita de notificaciones para que nunca te pierdas ninguno de nuestros contenidos y nos vemos en el próximo video.